Muy buenos días, tenemos acá un ejercicio, nos dice hallar el diferencial de tercer orden de la siguiente función, nos dice un diferencial total en este caso, ¿verdad? Muy bien, yo acá tengo ya resuelto el ejercicio propuesto anteriormente. Em, bueno, nos vamos a ayudar para resolver este diferencial de tercer orden de la siguiente formulita que nos dice que para hallar el diferencial de un orden n tenemos que elevarlo, la suma de sus parciales, de sus derivadas parciales, tenemos que elevarlo a la n. Mucho depende del diferencial de qué orden estemos buscando. Y bueno, de la función de dos variables en este caso. Lo cual, bueno, nos va a llevar a la siguiente fórmula, ¿no? Que teníamos algebraicamente en álgebra elemental. Todos sabemos que tenemos esta forma directa de hallar un binomio al cubo, el cual nos dice que el binomio al cubo es igual al primer elemento elevado al cubo más tres veces el segundo elemento elevado al cuadrado multiplicado por el segundo elemento más tres veces el primer elemento multiplicado por el segundo elemento elevado al cuadrado, más el segundo elemento elevado al cubo. Lo mismo ocurre para hallar el diferencial total de una función. En este caso, el diferencial total de una función, el diferencial de tercer orden de esta función, nos va a dar que, bueno, elevemos al cubo este binomio en el cual vamos a tener por un lado la derivada parcial con respecto a x y por el otro lado la derivada parcial con respecto a y de la función de x, y. Muy bien, como siguiente nos queda operar el, el binomio al cubo que nos hemos propuesto. Bueno, donde tenemos tenemos la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y por el otro lado. Bueno, tenemos el diferencial de tercer orden de la función, en este caso de dos variables, tenemos que es la primera, la primera que tiene que ser al cubo, como teníamos propuesto anteriormente, el primer elemento al cubo, está aquí elevado al cubo, más tres veces el, el primer elemento elevado al cuadrado. Y aquí tenemos elevado al cuadrado, la derivada parcial de segundo orden con respecto a x, por la derivada parcial de la función con respecto a y en este caso, más tres veces multiplicado por la derivada parcial con respecto a x multiplicado por la segunda derivada parcial con respecto a y cuadrado en este caso, me he olvidado anotarlo. Bueno, más el último elemento, igual como lo hemos visto en la fórmula de álgebra elemental, más el segundo elemento elevado al cubo. Bueno, en este caso sería la tercera derivada parcial con respecto a y. Bueno, acá tenemos ya de la función f de x, y. Bien, nos queda reescribir y hacer las operaciones correspondientes para que nos quede de una forma un poco más presentable. Tenemos la derivada de tercer orden de la función. Acá tenemos derivada parcial de la función con respecto a x, la tercera derivada parcial con respecto a x de x cubo, más la tercera, tres veces multiplicado por la tercera derivada de la función con respecto a x cuadrado y con respecto a y, de x cuadrado y de y. Esto, si se dan cuenta, lo hemos ordenado, como lo teníamos en este caso, estaban separados ambos términos, ya lo hemos ordenado. Lo mismo para el siguiente término, que nos dice tres veces la tercera derivada de la función con respecto a x y con respecto a y, bueno, con respecto a y cuadrada en este caso, de x y de y cuadrado, más la tercera derivada de la función con respecto a y de y cúbica. Y bueno, si se dan cuenta, lo que abarcaba todo esto, a lo que era lo que colocamos al final, ya lo hemos repartido a cada uno de los elementos que tenemos en este diferencial total.
Bueno, acá nos pide hallar la tercera derivada parcial de, por ejemplo, con respecto a x, nos pide una derivada combinada, ¿no? En este caso, con respecto a x y a y aquí igual una derivada con respecto a x y con respecto a y. Vamos a proceder para lo siguiente, vamos a proceder a encontrar las siguientes derivadas parciales. Bueno, en esencia tenemos que hallar cuatro derivadas en este caso, ¿no? Esta derivada, una, dos, tres y cuatro derivadas. Para lo cual nos vamos a ayudar con las derivadas parciales. Bien, tenemos acá la función f de x y, que nos da bueno, el número Euler elevado a la 2y más 3x. Vamos a primero encontrar la primera derivada con respecto a x. Primera derivada con respecto a x nos dice que, bueno, según tablas de derivación o comprobando, ¿no? Podemos encontrar que esta derivada de Euler nos da que este elemento que está en su exponente lo bajamos a derivar, o sea, lo bajamos y lo derivamos ese elemento y lo multiplicamos por el mismo, o sea, por la misma función, lo cual nos da con respecto a x, nos da que 2y, en este caso como es con respecto a x, 2y se convierte en una constante, derivada de una constante es 0, así que no nos va a quedar nada para esto. Y para esto derivamos 3x con respecto a x, nos da solo un número que es 3, y ya lo tenemos. La primera derivada parcial con respecto a x, nos queda que es 3e a la 2y más 3x. La segunda derivada parcial con respecto a x nos da, bueno, de igual manera baja un 3 a multiplicar a todo este y bueno, nos queda 9e elevado a la 2y más 3x. Bueno, y esto nos va a servir posteriormente para encontrar la derivada con respecto a x y y, ¿verdad? Para eso lo estoy sacando. Obvio, nos va a ser, bueno, tampoco nos va a servir, pero la tercera para hallar la tercera derivada nos va a servir, ¿verdad? Bueno, tenemos entonces a lo que nos compete, ¿no? La tercera derivada, la derivada de tercer orden la derivada parcial de tercer orden de la función con respecto a x nos da que es 27e a la 2y más 3x. Esta es la que nos va a servir. Bien, ya tenemos uno de los elementos que se nos está pidiendo para hallar el diferencial total. Después, hallamos la derivada parcial de la función con respecto a y. Y lo mismo aplica, ¿verdad? Baja todo este elemento, baja a multiplicar, pero ese elemento derivado, ¿verdad? Lo derivamos y nos queda 2e a la 2y más 3x. La segunda derivada parcial con respecto a y nos va a dar 4e a la 2y más 3x. Y la tercera derivada, que es en este caso la que nos compete, la tercera derivada de la función con respecto a y, nos queda que es 8e a la 2y más 3x. Para hallar las derivadas con respecto a x y y, me voy a basar en las derivadas anteriormente encontradas. Para encontrar la derivada de la función con respecto a x cuadrado y con respecto a y, voy a basarme en la segunda derivada de la función con respecto a x, la cual es esta de acá. Vamos a derivar a esta función, como ya está derivado con respecto a x, su segunda derivada con respecto a x, ahora solo nos falta derivar a esta misma función que ya ha sido derivada con respecto a y, la cual la tenemos ahí. Como es aquí 9e a la 2y más 3x, es derivar esa función con respecto a y. Con respecto a y, nos queda que bajamos esto a multiplicar, pero esto lo derivamos antes de multiplicar. Derivada de de esta función con respecto a y, nos queda que es 2. 2 por 9 nos queda que es 18. Y el resultado de esta función, o sea, de la derivada de la función con respecto a x cuadrado y con respecto a y, nos queda que es 18e a la 2y más 3x. Lo mismo aplica para encontrar la tercera derivada parcial de la función con respecto a x y con respecto a y cuadrado. Nos vamos a basar a utilizar las funciones anteriormente derivadas. Derivamos bueno, como ya tenemos la segunda derivada parcial con respecto a y, solo lo vamos a derivar a esta misma función
pero con respecto a x. Bueno, lo contrario que hemos hecho en el anterior, ¿verdad? Y bueno, lo mismo. Baja este exponente, baja, lo derivamos y baja a multiplicar. Ahí está la comilla, lo derivamos y con respecto a y nos queda un solo número que sería en este caso, perdón, lo vamos a derivar en este caso, como ya estaba derivado dos veces con respecto a y, lo vamos a derivar con respecto a x. Y con respecto a x, como este cuenta como constante, nos queda 0 y este nos queda un solo 3, un 3 constante. 3 por 4 nos queda 12. Entonces tenemos que la tercera derivada de la función con respecto a x y con respecto a y cuadrado es igual a 12e elevado a la 2y más 3x. Muy bien, ya estamos ya bastante cerca de hallar el diferencial total de tercer orden de la función de dos variables. Ok, ya tenemos ya bien reescrita bueno, la forma de hallar el diferencial total. Tenemos ya ahí los elementos que requerimos, yo ya los he copiado. Necesitamos la tercera derivada parcial con respecto a x, ya lo tenemos, 1, ya lo tenemos. Necesitamos la tercera derivada parcial con respecto a x cuadrado y con respecto a y, esa también ya la tenemos, está acá. Tenemos, necesitamos la derivada de tercer orden parcial con respecto a x y con respecto a y cuadrado, la tenemos acá. Y por último, tenemos la tercera derivada parcial de la función con respecto a y, que está acá, que es este número que tenemos acá. Una vez teniendo todos los elementos, simplemente nos queda sustituir en la ecuación planteada. Entonces tenemos que el diferencial de tercer orden de la función es igual a 27e, ahí está, la derivada parcial la tercera derivada parcial con respecto a x, 27e 2y más 3x de x cúbica, más 3 veces, bueno, multiplica, ¿verdad? Como está acá, 3 veces multiplicada por la derivada parcial con respecto a x cuadrada y con respecto a y, que sería en este caso 18e 2y más 3x de x cuadrado de y, más 3 veces sería en este caso la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y cuadrado, la derivada de tercer orden, la derivada parcial de tercer orden con respecto a x y con respecto a y cuadrada, que sería en este caso 12e a la 2y más 3x de x y de y cuadrado, más, como último tenemos en este caso la tercera derivada parcial de la función con respecto a y, que en este caso es 8e 2y más 3x y de y cúbica. Reescribiendo y bueno, haciendo las operaciones respectivas, nos queda que el diferencial total sería en este caso, muy bien, reescribiendo y bueno, ordenando y operando, nos queda que el diferencial de tercer orden de la función, el diferencial total, es igual a 27e a la 2y más 3x más, bueno, de x cúbica más 54e a la 2y más 3x de x cuadrado y de y más 36e a la 2y más 3x de x de y cuadrado más 8 elevado a la 8e elevado a la 2y más 3x de y cúbica, obviamente, y ese es el diferencial total de tercer orden de la función de dos variables. Muchas gracias por ver el video, muy buenas tardes, hasta luego.